Buenas tardes, queridos. Dios les bendiga. Aquí estamos por la gracia de Dios, iniciando, o como bien dice la hermana, retomando estos estudios que han sido de bendición para todos nosotros y agradeciéndoles una vez más por conectarse. Estamos haciendo ahora algo un poco distinto. Estamos transmitiendo ahora en vivo por Facebook del Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Y de igual manera vamos a publicar el video del estudio en sí en el canal de YouTube. Así que estamos tratando eh, de llegar a lo más, a lo más posible, ¿verdad? De que se pueda expandir este ministerio que el Señor nos ha dado. Así que gracias a ustedes por conectarse. Am, sí han sido días, a pesar de, en mi caso, bienvenida hermana Rosita, Dios le bendiga, gracias por conectarse. Les decía, en mi caso especial o particular, han sido días pues de descanso, después de haber viajado a Colombia, haber estado con mi familia, compartido con ellos, de haber comido mucho. Encontrarnos ahora con esto que pasó en Colombia ayer realmente nos pone a pensar, ¿verdad? En un instante todo cambia. Estaba viendo ahorita, cuando pasó eso ayer, empecé a ver noticias y cosas, pero uno debe saber detenerse, ¿verdad? Me detuve, dejé de mirar para no abrumarme con tanto. Y hoy estuve viendo el video de un padre en la ciudad de Cali que ahí estaba de pie encima de los escombros. Y él solo decía, mi niña está aquí, ahí, su niña de 11 años. Y él no se ha movido de ahí. Los rescatistas están haciendo lo posible. En el momento en que lo grabaron a él o en el video que vi, los rescatistas se habían movido para comer algo, ¿verdad? Para retomar. Y él estaba ahí, no se movía. Y él lo único que decía era, mi niña está allí, allí, y así, así. Está seguro que su hija está ahí debajo. Y obviamente la esperanza es encontrarla con vida. Pero cada minuto cuenta. Entonces son tragedias, son cosas que nos ponen, deberían, ¿verdad? Ponernos a pensar de verdad lo frágil que es esta vida, lo frágil que es nuestra humanidad, el mundo en el que vivimos, el pecado como está, como diré, la tierra clama, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Pero recordar en medio de todo lo que dice su palabra en el libro de Lucas, Jesús mismo lo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y en eso confiamos. Así que vamos a prepararnos para que ese glorioso momento suceda muy pronto y ya no haya más llanto, más muerte, más clamor, más dolor y todo esto haya pasado. Voy a iniciar, o iniciamos más bien el estudio de hoy. A ver, está conectada la hermanita así, Rosalía está aquí, Rosita, un abrazo para usted. Voy a compartir la pantalla. Vamos a recordar, ¿verdad? Lo que hemos estado estudiando. Eh, el, ¿Cómo diré? El título general, por decirlo de alguna manera, es Del Edén a la eternidad. Usted recuerda, ¿verdad? Es ese título que tenemos. No sabemos, realmente no lo sabemos hasta dónde nos va a llevar, pero comenzamos por el principio, que es el libro de Génesis. Eh, Quizá nos lleve en secuencia hasta otra vez al libro de Apocalipsis, pero para eso falta muchísimo. Pero estamos iniciando, llevamos 8 lecciones. Hoy vamos a tratar esta lección, la lección número 9, que me parece una lección bastante interesante porque trata precisamente de cómo Abraham fue probado. A veces pensamos que no, que Dios no prueba, que las pruebas vienen de Satanás
Dios sí prueba, Dios prueba en nuestra fe, Dios permite que nos sucedan cosas para que nuestra fe sea movida, sea probada, sea fortalecida, y Dios mismo hace que sucedan cosas precisamente con ese fin. Y esto fue lo que le pasó precisamente a Abraham. Estudiamos de Abraham cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo sacó de su zona de confort. Estudiamos de Abraham cómo Dios le prometió algo, a pesar de que Abraham en su humanidad muchas veces mostró o demostró más bien dudas, ¿verdad? De que si Dios podía cumplir lo que había prometido. Estudiamos de Abraham la valentía que tuvo. Primero la sabiduría al separarse de su sobrino Lot y la valentía que tuvo, que fue el último tema antes de las vacaciones, eh, de ir a rescatar, de interceder por su sobrino y de incluso rescatarlo cuando fue tomado, ¿verdad? De rehén. Y ahora vamos a ver de Abraham un lado que no hemos estudiado, un lado muy humano, pero a la vez un lado que, que en donde se nota que la mano de Dios está ahí. Y es cuando la fe es probada. Porque sí, podemos hablar y hablamos de Abraham como el padre de la fe y sabemos que Abraham es llamado así en el libro de Hebreos, pero cómo esa fe de Abraham fue tan fortalecida, tan refinada en el oro por una prueba que yo no sé si usted o yo podamos superar si hubiera sido nuestro caso. ¿Ok? Así que eso es precisamente el tema de hoy, la prueba de fe o la prueba de la fe, Isaac. Ya usted conoce la dinámica. Vamos a tener una pregunta y responderemos con textos bíblicos. Puede ser uno, pueden ser varios. Así que iniciamos con la primera pregunta. ¿Por qué puso Dios a prueba a Abraham? ¿Cuál fue la razón de Dios para probar a Abraham? Vamos a leer Génesis 22:1. De hecho, ese es el capítulo que vamos a estudiar hoy completito, Génesis 22. Y también vamos a leer como complemento Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. ¿Por qué Dios puso a prueba a Abraham? Vamos a leer la palabra. Si usted tiene su Biblia con usted, abra su Biblia en Génesis 22 y busque también Deuteronomio 8:2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y vería si cumplirías o no sus mandamientos. Hmm. Mire, Génesis capítulo 22, gracias hermana Selena, inicia con ese llamado que Dios le hace a Abraham. Debemos recordar que Abraham y Dios tenían una relación bastante cercana. Dios lo llamaba y Abraham salía. Abraham podía, digamos que estar en su carpa, allí en la noche, en la oscuridad, y Dios le decía a Abraham y Abraham salía. Heme aquí. Así lo llamó Dios cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y así lo llamó en todas las ocasiones que la Biblia registra que habló directamente con Dios, porque Abraham escuchaba la voz de Dios. Entonces, la primera parte de Génesis 22 comienza así. Dios llamó a Abraham. Y la respuesta de Abraham fue inmediata. Aquí estoy. O sea, Abraham no le dijo, mira Dios, estoy durmiendo, mañana hablamos, o ok, mándame el mensajito. No, no, no. Enseguida, aquí estoy. Porque así era la relación que ellos tenían. El texto que leyó la hermana Selena en Deuteronomio es un texto que Moisés escribe que le dice, y lo escribe también, que le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio es un resumen de la ley, de todo lo que pasó el pueblo de Israel y todo lo que Dios les dijo, les pidió que hicieran y lo que Dios esperaba del pueblo. Entonces Moisés dice, ¿y por qué están conectados estos dos textos, teniendo tanto tiempo de diferencia entre uno y otro acontecimiento? Precisamente por lo que Dios le pide a Abraham que haga en el versículo 2 que vamos a leer ahorita. Aquí Moisés le recuerda al pueblo, le dice, recuerda
que durante 40 años tu Dios te llevó por todo el camino, o sea, estuvo contigo. ¿Para qué? Para ponerte a prueba. Entonces uno dice, oh, Dios tuvo al pueblo de Israel por 40 años en el desierto para ponerlo a prueba. Aprovechó Dios más bien esos 40 años, ¿para qué? Para conocer lo que había en el corazón del pueblo y ver si cumpliría o no sus mandamientos. Las pruebas, mis queridos hermanos, siempre sacan o lo mejor o lo peor de nosotros. Cuando me refiero a pruebas, me refiero a las dificultades, a las cosas que nos suceden, que no esperamos que nos sucedan, a los desafíos que nosotros enfrentamos, a las luchas. Usted puede estar enfrentando desafíos de salud, desafíos financieros, desafíos espirituales, incluso emocionales. Son pruebas que bien pueden ser causadas por usted mismo por resultado de sus decisiones o bien pueden ser permitidas por Dios precisamente para esto, para sacar o lo mejor de usted y refinarlo, o lo peor. Y en el caso del pueblo de Israel, Dios quería que el pueblo, o permitió que el pueblo pasara por esto, ¿para qué? Para conocer lo que había en el corazón. Dios ya sabía lo que había en el corazón de ellos, pero ellos no, porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Dios es el que nos conoce incluso más que nosotros mismos. Entonces, esto mismo puede cumplirse con Abraham. Dios llama a Abraham y lo llama, y probó, lo probó. Ahora vamos a ver cómo lo probó. Pero la pregunta o la respuesta a la pregunta es, ¿por qué Dios puso a prueba a Abraham? Porque Dios quería que Abraham, porque Dios ya lo sabía, conociera lo que había en su corazón y de qué estaba hecha su fe. Dios lo sabía, repito, pero Abraham quizás no. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué fue exactamente lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera? Génesis 22, versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios lo llama y enseguida le dice qué es lo que quiere. Y aquí hay muchas cosas interesantes que analizar, pero vamos a ir por partes y en el desarrollo del tema lo vamos a ir entendiendo. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo. Si Dios no hubiera sido específico, por eso yo todo el tiempo he insistido en que Dios es específico cuando nos pide algo, queridos hermanos. Dios no deja nada al azar, ni deja nada para que nosotros supongamos que esto es lo que Dios quiere de mí. No, 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 Él pide específicamente. Si Dios hubiera quedado en, toma ahora tu hijo, y no hubiera dicho tu único Isaac, a quien amas, fácilmente Abraham hubiera podido pensar que se refería a Ismael, que era el otro hijo que él tenía, el primer hijo que tuvo, o el hijo que tuvo antes de Isaac, que lo tuvo con Agar, la esclava de su esposa. Pero Dios quería que Abraham entendiera qué era lo que le estaba pidiendo. Toma ahora tu hijo, tu único, no era el único. Isaac no era el único hijo en cantidad, ¿ok? Pero sí era el único hijo al cual Dios le había dado la promesa, ¿ok? Y le va a dar el nombre Isaac para que no hubiera duda de que Dios le estaba pidiendo ese. A quien amas, no era que Abraham no amara a Ismael, pero Dios quería ser específico. Ya le doy la palabra, hermana Graciela. Y vete a la tierra de Moriah. Vete a un lugar específico porque Dios es específico y no es solamente que vayas y ya. Específicamente le da una orden. Lo vas a ofrecer en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ok? Hermana Graciela, adelante. ¿Tiene una pregunta por allí o levantó su mano? Bendiciones para todos.
después de tanto tiempo. Ujú. Sí, yo siempre con mis preguntas. No, Yo tranquila, creo que tranquila. esa promesa, él estaba marcando la promesa, pero él quería que sintiera lo que es poner un hijo para morir en sacrificio santo, digamos, un niño, un muchacho. También pudo haber pensado que el hijo de la promesa Dios se lo había dado para sacrificar y no se lo había dicho. También podía haber pensado eso. Pero él obedeció a Dios con todo el dolor de su alma. Él obedeció a Dios y supongo, aquí no lo dice la Biblia, pero no lo cuestionó. Eso es importante porque Ujú. quizás a nosotros Poco también más. nos hubiera si nos hubiera pasado a nosotros, hubiéramos dicho, pero Señor, ¿cómo? Si tú me diste este hijo, pero a lo mejor yo pienso que él pensó que el hijo de la promesa era para sacrificar. No sé si estoy errada en eso. Eh, y bueno, el hijo unigénito de Dios, bueno, él marcaba ahí el lugar. Una vez más, ese cordero estaba, ese niño estaba simbolizando el cordero que iba a morir por todos nosotros, ¿verdad? Sí, ¿O correcto. estoy errada? Correcto. Había un propósito por el cual Dios había pedido que, que Abraham sacrificara a Isaac y lo vamos a ver. Ahora, no sabría responder qué pensó Abraham. Abraham pensó muchas cosas. Elena de White en Patriarcas y Profetas dice que él, imagínense, él duró todo el camino, incluso alcanzó a, no sé, a debatir, a dilucidar. Bueno, pero Dios nunca ha pedido sacrificios humanos, eso va en contra de él. O sea, muchas cosas él tuvo tiempo para analizar, pero no cuestionó a Dios. Es decir, él fácilmente hubiera podido decir ahí mismo, ajá, Señor, ¿cómo se te ocurre hacerme tal pedido? Pedirme tal cosa. ¿Cómo bien lo hizo? O sea, así de esa forma, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, que fue y le dijo, y Abraham le dijo, no se te ocurra hacer tal cosa, en otras palabras, ¿verdad? Estoy parafraseando. Eh, Abraham no cuestionó a Dios en ese sentido, simplemente ahora vamos a ver qué fue lo que hizo, pero qué interesante cómo Dios pide algo y lo pide de una manera específica para no darle eh, cabida a Abraham que él pensara otra cosa o creyera que Dios está pidiéndome una cosa y resulta que era otra. No. Dios es específico y eso pasa con nosotros, queridos hermanos, cuando recibimos un llamado de Dios, ¿verdad? Cuando Dios quiere que hagamos algo, cuando Dios quiere que vayamos a algún lugar, cuando Dios quiere que hagamos algo en la iglesia, que sirvamos de alguna manera en los cargos. Entonces, Dios es específico, Dios pide algo de nosotros y no deja nada al azar. Por aquí hay ok, saluditos a mi abuela que está allí conectada. Bien, volvamos entonces. ¿Y qué es lo que le pide? Ofrécelo allí en holocausto. ¿Ok? Ahora vamos a desmembrar un poquito lo que la hermana Graciela bien comentó de lo que pudo haber pensado Abraham cuando Dios le pidió esto. ¿Ok? ¿Por qué es una prueba tan difícil? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es obvia. Dios le estaba pidiendo no que sacrificara un animalito, no, su propio hijo. Su propio hijo. La respuesta es obvia. Era una prueba difícil. Pero es que había algo más. Vamos a leer para esto Génesis 21 del 1 al 3 y vamos a leer Génesis 17, versículo 19. Antes de leer, quiero enviar un saludo a doña Elena. Qué bueno que está con nosotros, doña Elena, que el Señor la bendiga grandemente. Vamos a leer entonces. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez,
en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Amén. Mire qué interesante, hermanos. Dios, cuando llama a Abraham, Génesis capítulo 12, le dice, ¿verdad? Sale de tu tierra, de tu parentela, a la casa que te va a mostrar y haré de ti una nación grande. En tus simientes serán benditas, todas las familias de la tierra, etcétera. Le da la promesa de una gran familia, de descendencia. Abraham incluso le dice, bueno, Señor, yo no tengo hijos, de pronto Eliezer, mi criado, pueda hallar gracia, y Dios le vuelve y le dice, no, Señor, será un hijo tuyo. Aún así, interviene Sara, mira, yo soy vieja, Dios como que se olvidó de esa promesa que nos hizo, ve y ten descendencia con mi criada Agar. Cuando nace Ismael, aún así vuelve Dios y le dice, no señor, no es Ismael, es un hijo que te nacerá a ti, a Sara. Sara se ríe, recuerdan, y bueno, todo eso. Y resultó Dios respondiendo y siendo fiel a lo que prometió y dándoles un hijo, Isaac. Isaac es llamado el hijo de la promesa, porque Dios le había prometido a Abraham que a través de Isaac serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso es una promesa profética, porque precisamente Jesús, esa simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente que está prometido en Génesis 3:15, vendría de allí. Entonces era una cosa especial, ¿verdad? Isaac era, era especial. Era especial, era el hijo que Dios le había prometido y por el que Sara y Abraham tanto habían orado y pedido. Y de repente, ese mismo Dios que se los da, ese mismo Dios que cumple la promesa, viene ahora y le dice, hazme el favor, dámelo a mí. No, hazme el favor, no, fue una orden. Ven, ese hijo que tú amas tanto, ese hijo que yo te prometí, ese hijo que es único porque solo a él le di la promesa de la simiente, ese hijo al que tú amas, ese mismo, ven, tráemelo y sacrifícalo como holocausto. Hasta aquí uno dice, o puede tener muchas preguntas. ¿Por qué Dios pidió eso? ¿Realmente Dios hubiera aceptado que Abraham sacrificara a su hijo? La respuesta es no. Ya en la primera pregunta que respondimos, o en la primera respuesta que dimos a la pregunta número 1, entendemos que Dios prueba y probó a Abraham para demostrarle a Abraham de qué estaba hecho él, de qué estaba hecha su fe. Pero Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Es decir, Dios no nos va a nosotros a pedir que hagamos algo que vaya en contra de su propia naturaleza. En ese sentido, Dios fue muy estricto, muy específico, y desde el inicio lo fue, y después al pueblo de Israel, cuando le dio todas esas leyes, fue específico: yo no acepto sacrificios humanos, no me los den, porque hay un cordero que fue inmolado desde el principio que va a representar esos sacrificios que yo sí acepto. Abraham sabía de eso. Aunque no había una ley escrita porque fue dada en el Sinaí, Abraham sabía, y sabía qué había pasado en el Edén, y sabía lo que había pasado con Adán y Eva y con ese cordero prometido en Génesis 3:15. Pero su lucha interna era grande, porque era Dios mismo pidiéndole algo que como que se contradecía Dios mismo. Y por eso fue una prueba tan difícil. Ahora, ahí es donde uno dice, bueno, Abraham hubiera dicho, no, Señor, tú estás mal, tú estás equivocado, tú me estás pidiendo algo que va en contra de tu propia naturaleza, ¿cómo se te ocurre pedirme tal cosa? Pero ¿cómo respondió Abraham a lo que Dios le pidió? Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos
y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, hermanos, esto no puede ser más específico. Abraham fue un hombre sumamente obediente. Se levantó, acomodó sus cosas, agarró a su hijo, sus siervos, agarró la leña, se fue. En ningún texto de la Biblia, de esto que estamos nosotros viendo y estudiando, dice que Abraham cuestionó a Dios. No dice en ningún lado que Abraham le dijo a Dios, no señor, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo se te ocurre que voy a hacer tal cosa? No señor, pero si este es el hijo de la promesa. No, pero ¿por qué me estás pidiendo esto? Si tú mismo me lo diste para que se preservara la simiente, una simiente que iba a llegar hasta el cordero, que iba a quitar el pecado del mundo. No, 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 en ningún lado dice eso. En esto, Abraham tenía una fe grande y su fe en los otros textos que vamos a ver se basaba en que Dios podía resucitar a su hijo. Y lo vamos a ver ahora en unos textos que leeremos enseguida. Abraham estaba seguro que Dios podía resucitar a Isaac después que él cumpliera y pasara la prueba. Eso era lo que él pensaba. Y de hecho Elena de White así lo confirma. El texto mismo, que ya mismo lo vamos a leer, lo dice. Pero a pesar de eso, Abraham no cuestionó, o quizá gracias a esa fe que él tenía, Abraham no cuestionó a Dios. Y nosotros pasando pruebas tan difíciles como podemos estar pasando, esa debe ser también debería ser nuestra, nuestro sentir, ¿verdad? No cuestionar a Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí siempre? ¿Cuánto más? Mire, yo creo que nadie aquí, de los que están aquí, de los que verán este video después, de los que estarán viendo esto quizá dentro de un año, nadie ha recibido de Dios una orden tal. Ve y sacrifícame a tu hijo. Nadie. Entonces, con pruebas como las que pasamos, que no se comparan con la que pasó Abraham, debiéramos nosotros tener esa misma actitud de Abraham. ¿Ok, Señor? Aquí estoy. Dame las herramientas, dame la leña, dame el burrito, dame los ciervos, dame las herramientas para yo pasar esta prueba. ¿Por qué Abraham respondió así? Es que desde el principio nosotros sabemos quién es Abraham. Porque Dios le dijo, sal de tu casa y él salió. Dios le dijo, haz esto y él lo hizo. Dios le dijo, no hagas esto y él también. Entonces, Abraham tenía una relación real con Dios, de tal manera que le obedeció porque sabía en quién confiaba. ¿Qué revela esta actitud acerca de la fe? ¿Qué es la fe basado en esto que estamos viendo? ¿Qué es? Santiago capítulo 2 versículos 21 y 22. Antes de leer, Jamie, me gustaría comentar que cuando uno lee ese texto que leímos anteriormente, yo cada vez que lo leo, yo pienso en la angustia que tenía Abraham en su corazón, pero no la daba a notar por Sara, ¿no? Ajá, Pero eso no quiere decir que él no se angustió. claro, claro que sí. Claro que se Sin angustió. embargo, él se levantó temprano, hizo lo que tenía que hacer y echó camino para adelante. Y eso es Tremendo. lo que a veces cuando enfrentamos desafíos, eso es lo que necesitamos hacer, confiar en Dios, aunque no veamos la salida, aunque estemos angustiados, echar para adelante, sabiendo que Dios ya va a hacer provisión para nosotros. Amén. Amén. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así es, amén. Amén. Mire qué interesante. Gracias, hermana Selena, por mencionarlo. La angustia que, que tuvo que vivir Abraham en esos instantes. Quiero leerles una porción de este libro, ¿verdad? Patriarcas y Profetas, que es un libro que personalmente me ayuda muchísimo a complementar los estudios.
Y la escritora, lo repito y lo repetiré siempre, lo diré siempre, es una mujer que fue inspirada a escribir esto. ¿Ok? Lo perdí. Ok. Parecía que las tinieblas le habían cercado cuando escuchó la orden, ¿verdad? Pero la orden de Dios resonaba en sus oídos. Aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. Es decir, Dios le mandó a él algo, a hacer algo, y él no postergó, no procrastinó, no dijo lo hago mañana o mañana comienzo, inmediatamente lo hizo. Y eso lo justificó, lo declaró justo delante de Dios. Las obras que él Amén. hizo son obras de obediencia. O sea, cuando el apóstol Santiago habla aquí de las obras, es la obediencia a la palabra de Dios, a la obediencia a los mandamientos. Eso nos declara justos. Fue lo que le pasó a Abraham. Su obediencia a lo que Dios le había mandado hacer lo justificó. Ya ahí él era otra persona. Y Santiago remata diciendo, no te das cuenta, no ves que esa fe, esa creencia de Abraham en algo que ni siquiera había visto, actuó juntamente con sus obras. Él estaba seguro que era Dios que le había pedido eso. Eso es fe. Pero esa fe lo movió a obedecer. Y entonces la obediencia perfeccionó su fe. El ser obediente, entre más obediencia, más perfecta es la fe. Es directamente proporcional. Entre yo más obedezco, más se perfecciona mi fe. Y entre más fe tengo, más deseos tengo de obedecer. Y por eso Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Qué actitud revela esto de Abraham acerca de la fe? Que la fe y la obediencia van de la mano. Nosotros no podemos decir que somos obedientes a Dios y no tenemos fe, o al revés, no podemos decir que tenemos fe en Dios y no somos obedientes a su palabra, porque ambas van de la mano. Ahora, ¿qué más hizo Abraham? ¿Qué más hizo? ¿Qué le dijo Abraham a sus siervos antes de subir al monte? Aquí hay algo, dice, la fe y las obras van de la mano, así es. Nos recuerda o me recuerda a Jesús que necesitaba de la fe del que iba a ser sábado. Tu fe te ha sanado. La fe más el poder de Dios obra en los milagros. Amén, así es. Eso fue precisamente lo que le pasó a Abraham. Su fe movió la mano de Dios y sucedió el milagro. ¿Ok? Esa fe lo hizo actuar así con los siervos. Mire lo que él le dijo a los siervos, porque aquí es donde se revela la seguridad que Abraham tenía en el Dios en quien él confiaba. Génesis 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire, Amén. mire, él Qué está, seguridad. exacto, él está dándoles la seguridad a los siervos de que los dos iban a volver. Él estaba seguro, hermanos, seguro que Dios iba a hacer algo, o bien para que Isaac no muriera, como en efecto pasó, o incluso resucitarlo, pero él estaba seguro y le dijo a los siervos, los dos vamos a volver. No le dijo, yo vuelvo. Él tenía la seguridad, y es que en eso se basa la fe, queridos. Él tenía la seguridad de algo que él no había visto. Eso es fe. Él estaba seguro que él iba a regresar de ahí donde dejó a los siervos con su hijo. No, ahí no dice volveré yo con mi hijo sin vida, no, no, no. Adoraremos, que fue, la obediencia es parte de la adoración, y volveremos. Qué hermoso. Ahora, ¿qué revela esta declaración? El hecho de que Abraham dijera algo que humanamente
iba a ser imposible porque Dios le estaba pidiendo algo distinto a lo que él estaba ahora diciendo, que era que su hijo se quedara allá en el altar. ¿Qué revela esta declaración? Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Qué lindo. Aquí Pablo lo que está diciendo es que Abraham tenía la seguridad de que Dios podía resucitar a Isaac ahí mismo. Es lo que está diciendo. Abraham por fe sí lo ofreció, o sea, él obedeció porque Dios le dijo, ofrécemelo en sacrificio y allá fue Abraham con su hijo y ellos construyeron el altar y todo. O sea, Abraham cumplió. A Isaac, ¿quién? Ese hijo que había sido prometido, ese en quien habría descendencia. ¿Y por qué él hizo esto? Esa fe, querido hermano, lo llevó a Abraham a pensar que Dios podía levantarlo a su hijo aún de entre los muertos. Por eso, ese camino, esos 3 días de Abraham, desde que salió de su campamento hasta donde llegó allí y se despidió de sus siervos, tuvieron que ser, y de hecho lo fueron, horas, minutos, segundos de mucha angustia para él, tratando de que su fe no venciera, su humanidad no venciera su fe, porque su humanidad, su condición de padre, de protector de su hijo, lo podía hacer desistir. Y no, mijito, vámonos para atrás, que Dios me pida otra cosa, que no me pida esto. Pero su fe, por tanto, su deseo de obedecer fue mucho más grande que eso, que ese amor, ojo con esto, porque es así, así debemos verlo, y que ese deseo de protección que él tenía por su hijo, a tal punto de entregarlo todo a Dios esos 3 días. Si usted lee Patriarcas y Profetas, hay un capítulo que se llama La prueba de la fe, que es esto que estamos hablando. Y esa angustia que él vivió esos 3 días, a tal punto incluso de pensar, ok, lo voy a hacer y que Dios me lo resucite, pero voy a obedecer. Eso es fascinante. Yo quiero tener esa fe. Yo quiero tener esa fe. Ahora, vámonos ahora del lado de Isaac. ¿Qué le preguntó Isaac a su papá? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Isaac no era un niño como lo vemos en esta foto. Eh, Según los cálculos que se podrían hacer, Isaac tendría más de 17 años, quizá de 17 a 20 años. No era un niño, ya era un joven casi adulto. Y su padre, por el contrario, era bien anciano, bien, bien anciano. ¿Qué pregunta le hizo Isaac? ¿Y qué le respondió Abraham? Génesis 22, 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mire Amén. qué interesante la forma como Isaac le pregunta y la forma en cómo Abraham le responde. Porque Isaac, mire, recuerde que nosotros hemos estudiado mucho a Abraham y siempre hemos dicho que a donde Abraham iba, la Biblia lo dice, no lo decimos nosotros, la Biblia lo dice, a donde Abraham iba, él hacía un altar, ¿ok? Y la gente ya sabía que Abraham había pasado por ahí, o que allí estuvo Abraham. Eso fue una costumbre que él obviamente tuvo que haberle transmitido a su hijo, a sus hijos. Por supuesto que sí.
Entonces Isaac siendo ya un joven adulto, tenía claro que era lo que se necesitaba para un altar. Para un altar lo básico era la piedra, o sea, para armar el altar, la leña donde quemar y el sacrificio, o sea, el animal para sacrificar. Y él ve esto, ok, está el fuego, está la leña, ¿verdad? Están las piedras. Ajá, pero ¿dónde está el cordero? Isaac no se rehusó, no rehusó. Es decir, él ahí hubiera podido decir, bueno, estás como un poquito mal, papá, te hace falta algo, se te olvidó lo más importante. Mira, vamos a devolvernos, a buscar un corderito. No, 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 no. Simplemente lanzó la pregunta. Y la respuesta de Abraham es una declaración poderosa de su fe. Dios se proveerá. ¿Ok? No es lo mismo decir Dios proveerá a decir que Dios se proveerá un holocausto, un sacrificio. Es decir, Dios dará, proveerá el medio para que el sacrificio que Él está pidiendo sea aceptado. Se proveerá, porque es que el sacrificio no era para un ídolo cualquiera, era para Él mismo, lo que Dios estaba pidiendo. Y Abraham tenía una fe tan grande que le dice esto: Dios se proveerá. Él mismo encontrará la manera de entregar el cordero que él mismo está pidiendo para sacrificar. Porque ahí Abraham estaba seguro de que Dios iba a proveer un cordero en lugar de su hijo. Porque es que la fe es así, querido. La fe, aunque pareciera que fuera ciega o que actuara ciegamente, tiene una porción de razón, de lógica. Abraham sabía que Dios no iba a aceptar un sacrificio humano. Eso iba en contra de su propia naturaleza. Y Elena de White dice que Satanás estaba listo para aprovechar esa oportunidad y decirles a Abraham, viste, si Dios dice en su ley no matarás, ¿por qué te está mandando a matar a tu hijo? Satanás estaba listico ahí, pero Abraham, con fe, que es algo instintivo en nuestra relación con Dios, y con razón, con lógica humana, porque Dios nos da una capacidad de razonar, entendió que Dios se iba a proveer un holocausto para el sacrificio que él mismo estaba pidiendo. Ahora, estas palabras, el cordero, Dios proveerá el cordero, tienen un significado más allá de lo que estaba viviendo Abraham. Esas palabras de Abraham son proféticas. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 29 y Apocalipsis 13:8 para entender un poco mejor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Amén. Mire qué interesante, porque la respuesta de Abraham, pues Dios, la pregunta de Isaac fue, ¿dónde está el cordero? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero. Y el cordero para él, ¿verdad? Y ese cordero apuntaba a Cristo, porque es que todo apunta a Cristo. Todo es Cristo. Cristo está presente desde el inicio hasta el final de la Biblia. La palabra de Dios está llena de Cristo, porque es Cristo el que nos crea, Cristo el que nos salva, Cristo el que nos redime, Cristo el que nos transforma, Cristo el que nos glorifica, Cristo el que quiere reflejar su carácter en nosotros. Todo es Cristo. El Cordero del cual Abraham estaba hablando aquí, que iba a proveer, es ese mismo cordero que Dios prometió en Génesis 3:15. Es ese mismo cordero que Juan vio a Jesús mismo y lo llamó así, inspirado por el Espíritu Santo. Ese cordero que desde Adán
y hasta que Cristo fue sacrificado, era el que se simbolizaba en los sacrificios que se hacían en los altares, en el santuario y en todo lo que ya hemos visto y conocemos acerca de los sacrificios. Era Cristo, representaba a Cristo. Un cordero que de acuerdo a Juan en el libro de Apocalipsis dice que fue inmolado, sacrificado desde el principio. Allá cuando Adán y Eva pecaron, que Dios los vistió con pieles de animales, allá fue sacrificado, porque allá simbólicamente, por supuesto, fue prometido. Entonces Abraham tenía una vislumbre, su fe le daba para incluso proféticamente hablar. ¿Qué hizo Abraham entonces? Y aquí entonces sí vemos la actitud de Isaac. ¿Qué hizo Isaac? Que hubiera podido hacer muchas cosas, pero ¿qué hizo? Génesis 22, 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Hmm. Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mire, aquí usted puede imaginarse esa escena y es una escena de verdad que vale la pena imaginarse. Porque estamos hablando de que Abraham era un anciano, ¿ok? Un hombre de más de 100 años, porque Abraham nació Isaac cuando Abraham tenía 100 años, o sea que aquí tenía más de 100 años. Y estamos hablando de Isaac, un joven vigoroso, ¿verdad? Probablemente mucho más alto que su padre, fuerte porque trabajaba en el campo, ¿verdad? Ayudaba a su padre. Y el texto dice que después que Abraham le responde a la pregunta de Isaac de que Dios iba a proveer, inmediatamente entonces Abraham comienza a hacer el altar, acomoda las piedras, pone la leña y dice que ató a su hijo, lo amarró. En ningún lado del texto, ups, en ningún lado del texto bíblico dice que Isaac se negó, que Isaac forcejeó con su padre. En ningún lado dice que Isaac le dijo, papá, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás haciendo? Mira que yo soy tu hijo, mira que yo soy el hijo de la promesa, porque Isaac sabía que él era el hijo de la promesa. Eso se lo tuvieron que haber metido en la mente de él desde que tuvo uso de razón. Usted es el hijo de la promesa, usted es especial, a usted Dios le prometió. Dios a través tuyo nos prometió esto y esto. Él sabía. Y en ningún lado del texto dice que Isaac se negó. No dice que forcejeó, repito, no dice que empujó a su padre y salió corriendo. No, no, no. Dice ahí que lo ató. Y en Patriarca y Profetas nos ayuda a entender diciendo que, porque el texto nos da esa oportunidad de pensarlo de esa manera. Que Isaac sabía lo que Dios le había pedido a su padre y simplemente hasta le estiró los brazos, porque ahí dice lo ató, le estiró los brazos, mira, amárrame aquí y lo puso en el altar. O sea, no solamente lo amarró, sino que, claro, tuvo que Isaac ayudar a su padre a montarse él mismo en el altar, evidentemente. Pero fue el padre el que estaba ofreciendo el sacrificio. Lo puso sobre el altar y ya iba a hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Y entonces Dios interviene. Porque en el momento en que la prueba de Abraham fue, digamos que en el momento en que pasó la prueba, que fue justo cuando iba a hacer lo que Dios le había mandado a hacer, Dios interviene. Porque así es Dios. Recuerde que leímos en Deuteronomio para probar tu corazón. O sea, te pongo a prueba para que te des cuenta qué hay en tu corazón. Sobre todo, repito, en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de dificultad. ¿Cómo intervino Dios? Génesis 22, 11 y 12.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Amén y amén. En medio de ese momento, yo no sé si usted se ha puesto a imaginar, me imagino yo que Abraham estaba encima de su hijo porque él era más fuerte, repito, y más grande. Entonces tuvo que ser que, qué sé yo, Isaac estaba ahí montado sobre el altar y quizás Abraham estaba de alguna manera ya encima, ya listo, ¿verdad? No voy a ser específica porque esto es un video que va a estar en YouTube, está en Facebook, entonces no vamos a dar detalles, ¿verdad? Pero ya usted sabe a qué se refiere. Ya estaba encima, ya con el implemento en la mano, ya listo para hacer lo que tenía que hacer. Y esa voz. Y él enseguida, aquí estoy. Bueno, me llamaste, aquí estoy. La hermana Graciela dice, nos deja claro que todas las promesas de Dios se cumplen. Amén. Confiemos sin dudar. Amén. El que duda, dice Santiago, es semejante a la ola del mar, que va y viene, va y viene. Y ahí es cuando Dios aparece, cuando nuestra fe es probada y nuestra fe es completamente refinada, Dios aparece e interviene. Ya conozco. Dios ya lo sabía, querido hermano. Dios ya lo sabía. Pero se lo reveló a Abraham que temes a Dios. Yo creo que Abraham ni siquiera sabía cuán grande era su fe hasta ese momento. Abraham probablemente no tenía como esa idea tan clara de cuánto él amaba a Dios, por encima incluso de su propio hijo. Solamente en una situación así fue que él se dio cuenta de cuánto él amaba a Dios y cuánto era capaz de obedecer. Y eso es precisamente para nosotros. ¿Y qué proveyó Dios entonces? Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Amén. Hermanos, en el momento que uno menos cree, en donde está la situación, porque pónganse en el lugar de Isaac. Isaac ya estaba a punto de morir. Y en el momento en que él, ya yo creo que estaba cerrando sus ojos para esperar lo peor, Dios provee. Y en el momento en que más dificultades nosotros tengamos, que creamos que ya no podemos más, que ya esto es lo último, Dios aparece. Y Dios aparece para premiar nuestra fe. Uno no va a trabajar para Dios, ni mucho menos va a creer en Dios para esperar una recompensa. Pero evidentemente la recompensa está ahí porque es dada y está prometida por Dios. Al que venciere, ¿verdad? Le daré, al que venciere le daré, al que venciere le daré. Esas son promesas de Apocalipsis. Y aquí Dios lo tenía claro y Abraham lo vio esa claridad cuando que vio ese carnero, lo tomó, tuvo que haber desatado a su hijo, tuvo que haberlo abrazado, tuvo que haber llorado, incluso quizá haberle pedido perdón a su hijo, qué sé yo. Y tomó ese carnero y lo ofreció en lugar de. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo mismo, en lugar de su hijo. ¿A quién representa ese carnero? ¿Qué representa ese carnero? 2 Corintios 5:21 y 1 Pedro 2:24. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, Amén. quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Amén. Ese mismo cordero
que Abraham tomó en lugar de su hijo representa a ese mismo Cristo que tomó nuestro lugar, que se hizo pecador sin serlo para poder salvarnos, para que nosotros pudiéramos ser aceptados por Cristo, es lo que dice Pablo en Corintios. Ese mismo Cordero que llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Qué culpa tenía el corderito o ese carnero que Abraham encontró? ¿Qué culpa tenía? Ninguna, ninguna. Dios lo puso allí. Dios lo proveyó para que pagara una culpa que no era de él, porque quien debía morir era Isaac, en lugar de, y eso es Cristo mismo muriendo en lugar de nosotros. ¿Qué promesa reafirmó Dios después de esa prueba? Ahora, pasaste la prueba. ¿Ahora qué? Génesis 22, 16 al 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios. Amén. Amén por eso. La fe de Abraham lo llevó a obedecer. Esa obediencia fue puesta a prueba, esa fe fue puesta a prueba. Y cuando él pasó esa prueba, cuando él superó esa prueba, ¿en qué sentido? Su fe lo llevó a obedecer sin importar nada más, ni siquiera la vida de su hijo, su amor por Dios y su confianza en Dios de que Dios iba a proveer para que él no sufriera y que su hijo no sufriera, lo llevó a obedecer. ¿Y qué hizo Dios? Le recordó lo que ya le había prometido. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es Génesis 12. Ya Dios se lo había prometido. Pero esa promesa fue expandida, fue ahora, se hizo más grande, porque es que Dios cuando da, dice el libro de Malaquías, pruébame. Dios diciéndonos, pruébame. Si no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y que se abran bendiciones y caigan hasta que sobren y abunden. Es que Dios es así, Dios es generoso. Y entonces, como pasó la prueba, le recordó la promesa, porque Dios no olvida sus promesas, Dios es fiel, y se la expandió. Incluso le dice, la descendencia tuya poseerá las puertas de tus enemigos. O sea, fue específico, pero fue generoso cuando pasó la prueba. Sé fiel al que venciere. No se le olvide, querido hermano, que estamos en una lucha y sí, hay pruebas que hay que vencer. Solo no vamos a poder, pero hay que recordar que Dios se proveerá del holocausto. Él mismo dará las herramientas para que nosotros podamos pasar esa prueba y recibir la recompensa. ¿Qué nos enseña esta experiencia acerca de Dios? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué linda Amén. promesa, qué linda promesa. Dios, mire, Dios es, a ver, de tantos adjetivos que podemos buscar, ya dijimos, ya dije que Dios era generoso, pero en este caso Dios es dadivoso. A Dios le gusta dar, porque el amor es así, y Dios es amor, ¿ok? El amor da sin esperar nada a cambio. Obviamente nuestro amor espera siempre algo, pero Dios da, Dios da, Dios da. Y cuando Él pide, porque también pide, ¿qué pide? Lealtad, pide obediencia, pide amor, pide fidelidad. Pero Él cuando da en abundancia, sin reservarse nada. ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Porque Él no se reservó lo más valioso que tenía el cielo, que era Cristo mismo. No lo reservó. Cuando digo Dios, me refiero al Padre.
Recuerde que tenemos que diferenciarlos para poder entender. Son tres personas distintas. El Padre no escatimó a su Hijo, que es Cristo, que vino en calidad de Hijo. Lo entregó todo a Cristo mismo. Si Él dio todo, cualquier cosa que nosotros le pidamos ya es ganancia. Porque si no nos negó lo más importante, entonces las cosas que le pidamos no nos las va a negar. O voy a decirlo de otra manera. Si no nos negó lo más valioso del cielo, las cosas que le pidamos, no es imposible para Él darlas. Es decir, Él puede darlas. Él puede darlas. Si le pedimos más fe, Él lo puede dar. Si le pedimos más paciencia, Él la puede dar. Porque Dios ya lo más grande, lo más valioso, ¿cómo no nos dará en Él, en Cristo, todas las demás cosas? No nos cansemos, ¿verdad? No nos cansemos. ¿Qué enseñanza deja esta historia para nosotros hoy? ¿Qué es lo más valioso que podemos rescatar hoy? Vamos a leer Lucas 14, 26 al 27 y Mateo 16, 24. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Amén. 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 Mire, este texto de Lucas, bueno, ambos, pero este texto de Lucas es muy diciente porque yo lo tomé de la Nueva Versión Internacional, pero en la versión Reina Valera dice el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. Aquí esta versión lo dice el que no sacrifica el amor por ellos. Ahora, no estamos diciendo que usted no los vaya a amar, ¿ok? Lo que estamos y lo que el texto está diciendo es que debemos amar a Dios por encima de ellos, de nuestros padres, de nuestra madre. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. El ejemplo que yo siempre pongo es el ejemplo de mi esposo. Yo le pedí a Dios un esposo que lo amara más a él que a mí. Porque si mi esposo no ama a Dios más o a Dios más que a cualquier otra cosa o persona, no me va a saber amar a mí. Entonces, hay que amar a Dios por encima. O sea, Dios es primero. Amén, amén. Dios es primero. Primero que nuestros esposos, primero que nuestros hijos. Primero que todo. Y entonces podemos ser llamados discípulos de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos, si quieren ser alguien, un seguidor mío, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, pero niéguese a sí mismo. Vamos, un segundito que no me había fijado que ya voy. Ay, discúlpame que tenía el computador desconectado, ya se me iba a apagar. Niéguese a sí mismo. Niéguese al amor que le tiene a su trabajo, niéguese al amor que le tiene a su, a sus cosas materiales, a su casa, a su carro. Niegue todo eso. Primero ponga a Dios en primer lugar en todo y ya después entonces usted entenderá qué es ser un seguidor de Cristo. Mire ya con esto termino, faltan 2 diapositivas y terminamos. Esta comparación, porque Isaac es un prototipo de Cristo hasta cierto punto. Isaac fue llamado el hijo amado, ¿verdad? Lo leímos hoy en Génesis 22. Y Jesús también, en Mateo 3, cuando fue bautizado, esa voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. También cuando fue allá en el monte de la transfiguración, esa voz decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces podemos hacer una comparación entre ambos y mire las cosas en común que ambos tienen y por eso, repito, Isaac puede ser un prototipo de Cristo. ¿En qué sentido? Un tipo, es decir, algo que nos recuerda lo que hizo Cristo por nosotros. Isaac llevaba la leña, ellos llevaban la leña y Jesús llevó su cruz, la cruz que usted, la suya y la mía.
Isaac se sometió voluntariamente porque vimos que él no se negó, no empujó a su padre, no le dijo, no, no se negó, se sometió voluntariamente, lo mismo que hizo Cristo por nosotros, por amor, se sometió voluntariamente a ese sacrificio. Dios mandó a Abraham al monte Moria y ese monte Moria fue más adelante lo que era el Calvario. Geográficamente están ubicados en la misma área. Pero aquí entonces es donde está la diferencia, porque Jesucristo y lo que él hizo, nadie más lo pudo hacer. A Isaac lo sustituyeron por un carnero, ¿ok? Pero en cambio Cristo sí murió como ese sustituto. O sea, Jesús no tuvo reemplazo. Ese carnero que sustituyó a Isaac, ese carnero representaba a Cristo, que fue sustituto evidentemente suyo y mío, que murió en nuestro lugar, que murió en su lugar, que murió en mi lugar. Entonces, hay muchos, en el Antiguo Testamento hay muchos tipos de Jesús. Moisés es en un tipo de Jesús, José es un tipo de Jesús en muchas cosas, pero Isaac tiende a ser de lo que más representa o lo que nos muestra el tipo, recuerde, tipo y antitipo, los símbolos y la realidad. Isaac es un tipo de Jesús en cuanto a el sacrificio que voluntariamente aceptó llevar. Solo que la diferencia fue que en Isaac Dios intervino. Con Jesucristo Dios no pudo intervenir, no pudo. No porque su poder no fuera suficiente, sino por su naturaleza de amor, no lo hizo intervenir. Termino con esto. Recuerde que usted puede tomarle un screenshot, una captura de pantalla. Y este es el resumen de lo que hoy estudiamos, ¿ok? Eh, en Abraham, en la historia de Isaac, se representa lo que es el evangelio, el darse por otros. No es solamente la historia de un padre dispuesto a entregar un hijo, es eso mismo, el evangelio puro está allí. Porque Abraham representa a Dios el Padre, Isaac representa a Jesús el Hijo, el monte Moriah representa lo que iba a ser el Calvario y el carnero representaba esa sustitución que Cristo iba a hacer en nuestro lugar. Qué lindo esto. Isaac descendió del altar, perdón, porque había un sustituto, pero Jesús tuvo que quedarse en esa cruz porque él era el sustituto. Por eso la mayor prueba de amor no fue la de Abraham, sino la de Dios. Y termino con esta pregunta que quiero que la hermana Selena concluya. Abraham estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba porque confiaba plenamente en Dios. La pregunta es, ¿hay algo que aún no has puesto completamente en las manos de Dios? ¿Algo que aún no hayas entregado a Dios? Quizá porque no confías tanto en Él o en su poder, o quizá porque las pruebas te están abrumando tanto la mente que no estás dejándole todo a Él. Adelante, hermana Selena. Gracias, Jamie. Qué estudio más hermoso. Es para meditar las enseñanzas que hemos recibido esta noche. Hay un canto en el himnario adventista, creo que es el 209, a mí me gusta mucho, dice, la Biblia nos habla de Cristo. A través de estos estudios, a través del estudio de Génesis, vamos a ver cómo todo proyecta hacia Cristo Jesús. Y vamos a conectarlo, así como Jamie lo está conectando con versículos con el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo todo lo que sucedió se cumplió en Jesús. Por eso Jesús dijo que de Él hablaban las Escrituras. Qué hermoso, hemos aprendido a confiar plenamente en Dios, aunque no veamos la salida. Así como Abraham no veía la salida, pero decidió confiar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, decidir confiar en Dios plenamente. Y otra cosa muy importante, aceptarlo en nuestro corazón. Por eso yo hago un llamado a las personas que nos están viendo en Facebook, a las que nos van a ver en YouTube,
Si todavía no has hecho la decisión por Cristo, no tardes. Estamos viviendo días turbulentos. El apóstol Pablo dice que los días son malos, por eso necesitamos aprovechar bien el tiempo y decidir por nuestra vida espiritual, no tanto por la material, porque todos vamos a morir, pero el mundo está en crisis. Hay mucha gente con miedo, viviendo con miedo. Así que la única confianza, la única esperanza es en Dios.